Bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy jueves 23 de septiembre en Café Piar, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas, de comunicación corporativa y comentar libros, investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionar sobre aquellos retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos, tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café Piar. Hoy jueves 23, estoy muy emocionada, porque hoy jueves 23, nuestro jueves víspera del Día Interamericano de las Relaciones Públicas, que celebraremos el próximo domingo 26, tengo el honor de tener por fin aquí en Café Piar a una persona que estimo mucho, a la doctora Carolina Espel Quintero, no solo una gran profesional con amplia experiencia en el ejercicio de las relaciones públicas, sino también un gran ser humano y una relacionista pública que está desarrollando una trayectoria académica arrolladora. Ella conversará con nosotros el día de hoy sobre la reconfiguración del rol del relacionista público durante y post pandemia. Carolina es directora de gestión estratégica en la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas. Cuenta con más de 18 años de experiencia como consultora en comunicación estratégica y relaciones públicas. Además, ha asesorado a más de 100 compañías en países como Colombia, Perú, Guatemala, Ecuador, Panamá, Estados Unidos y México. En Perú, a General Motors, General Electric, el Consejo Mundial de Minería, entre otros. Entre otras empresas e instituciones importantes. Wow, realmente tiene una gran trayectoria. Es docente además en diversas universidades en Latinoamérica y en Centroamérica, doctora y maestra en Relaciones Públicas y autora del libro, del capítulo, del libro publicado recientemente por McGraw-Hill sobre relaciones públicas. El libro se llama Introducción a las Relaciones Públicas, pero el capítulo que ella ha desarrollado es Departamentos y Empresas de Relaciones Públicas. Bienvenida, Carolina, gracias por estar aquí conmigo en Café Piar. No, pues es un honor, Marita. Yo pienso que el cariño y la estima lo van a sentir las personas que van a estar conectadas. Marita también ha sido una gran mentora, una figura muy reconocida en Perú y en Latinoamérica, y para mí es un honor compartir este espacio contigo. Y así que muchas gracias y saludo especialmente a todas las personas que están siguiendo Café Piar. Gracias a ti, Carolina, por estar aquí nuevamente. Bueno, Carolina, nos reunimos gracias a la virtualidad en un contexto particular, ¿no? Que por un lado estamos distanciadas, pero por otro lado hemos podido conectarnos con muchas personas pero también enfrentar muchos retos, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y en este sentido, las empresas han tenido que ser resilientes en la medida en la que han estado preparadas o en la que no han estado preparadas, pero todos nos hemos tenido que adaptar de una u otra forma. En tal sentido, existe un antes y un después de la pandemia en el ejercicio profesional del relacionista público, ¿no? Que ha implicado todo un proceso. Desde tu experiencia, cuéntanos un poco cuál era el rol del relacionista público en las empresas, en la consultoría antes de la pandemia y cómo es que se empieza a reconfigurar en ese momento justo en el que la pandemia llega. Muchas gracias por tu pregunta, Marita. Y si en realidad, bueno, la pandemia nos tomó por sorpresa a todos. Fue algo que no era predecible. Son de esas situaciones críticas que no estaban en nuestro panorama. Y sin duda, más allá de la afectación económica, que es lo que siempre es recurrente, ha sido la afectación en las vidas, en el número de vidas perdidas, y específicamente en esa reconfiguración de cómo poder interactuar, relacionarnos y seguir activos y trabajando en un ambiente donde hay tantos cambios y tanta turbulencia. Yo pensaría que ese antes y después del profesional de relaciones públicas está muy marcado justamente por su injerencia
en la parte de gestión estratégica de las organizaciones. Yo pienso que antes del COVID, sin duda alguna, las relaciones públicas habían ido ganando un espacio progresivo en la alta dirección de las organizaciones, pero aún había mucho camino que recorrer. Es una realidad que para muchos comunicadores llegar a tener injerencia en la asesoría para la alta dirección es un camino difícil, porque muchas veces nos quedamos en la labor de atender urgencias, de ser el bombero en muchos casos, o de gestionar la comunicación básicamente de las herramientas o de los canales, pero ese ideal de llegar a ser ese asesor de la junta directiva, esa persona que está en los grandes planes y decisiones de la organización, a veces cuesta ese camino. Entonces, en esa etapa estábamos, cada vez ganando más espacios, evidenciando cómo la comunicación es un eje transversal de cualquier acción de la organización, pero pasa la pandemia y resulta que una de las áreas, que no digo que ha sido la única porque todas las áreas, pero comunicación y relaciones públicas ha tenido un eje fundamental, porque para recuperarnos financieramente, para recuperar la producción de muchas organizaciones, tuvimos que acudir a muchas acciones de componente humano, de sensibilizar a la gente, de escucharlos, de atender sus angustias, sus miedos, de trabajar esa curva de crisis donde había tanta incertidumbre, tanto temor, y ir garantizando que como equipos de trabajo lográramos ser más integrados, más productivos y más asertivos aún en tiempos de pandemia. Y ahí el comunicador ha tenido un rol fundamental, imprescindible, para poder reconfigurar también ese relacionamiento, esas relaciones que se construían de día a día con los compañeros en otras plataformas, ahora a través del teletrabajo y demás. Entonces yo pienso que esa gestión de crisis a nivel interno y a nivel externo ha hecho que la comunicación hoy para las empresas sea algo tan valioso como cualquier otra área funcional de la organización. Entonces, sin duda alguna nos ha llevado a también reestructurarnos en nuestros procesos, en nuestras metodologías, pero pienso que hoy la pandemia quizás de los elementos más importantes ha sido cómo gestionar la comunicación, manejar eficientemente las emociones y aprender a trabajar en ambientes diferentes, distantes, coordinadamente. Qué importante la responsabilidad de nosotros, ¿no? En las organizaciones, porque definitivamente a veces suena muy fácil decir hay que buscar ser empáticos, que todos estemos integrados, pero en un contexto tan difícil en el que cada colaborador o cada público externo acaba de perder uno, dos, tres o toda la familia completa, ¿cómo le pides que sonría y que siga trabajando y que entienda que tenemos que seguir adelante, ¿no? En ese sentido, creo que a todos nos tocó muy difícil, a todos los que de una u otra forma estamos dirigiendo organizaciones o, o formando parte del equipo tratando estábamos tratando, ¿no? De reposicionarnos, pero como que todo llegó de golpe y no fue fácil, ¿no? Desde mi experiencia personal te comento que dirigiendo una organización con públicos mayores, básicamente, ¿no? Más allá del baby boomer. Entonces, con toda la adaptación hacia lo digital y todos los temores, ¿no? Que una persona que no maneja la tecnología enfrenta, cómo darles tranquilidad. Yo imagino que muchos debemos haber pasado por lo mismo, y tú pues desde tu cargo allá en la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas y desde el planeamiento estratégico, porque tú estás a nivel macro, ¿no? Deben haber existido ciertos puntos críticos, ¿no? Más difíciles o que han significado mayores retos, no sé si nos puedes compartir cuáles son esos puntos críticos, ¿no? Del proceso que fueron un poquito más difíciles y en general en todas las organizaciones desde tu punto de vista.
Muchas gracias, Marita. Y sí, es una pregunta compleja, pero has tocado puntos muy importantes que me parece muy valioso rescatar. Y cuando hablamos de esos retos, de esos desafíos tan grandes que tuvimos que asumir, de esos asuntos críticos para los cuales no estábamos preparados, yo enunciaría primero lo que tú decías, ese componente emocional. Llevar a nuestros trabajadores a lograr seguir siendo productivos, activos, mientras están viviendo un duelo muchas veces personal, mientras nos ha pasado muchas veces que colegas, en mi caso, gracias a Dios, yo no he estado contagiada, pero he tenido a colegas que han estado contagiados y aún así han tenido que seguir trabajando, que sus familiares han fallecido y han tenido que seguir trabajando porque es el camino de la vida con fortaleza, con asimilando sus duelos. Entonces pienso que uno de los grandes retos y de los asuntos más complejos ha sido acompañar a los colaboradores en ese proceso de asimilar su propio duelo familiar, personal y atacar un punto importante que adicional a ese dolor de la salud, que por más de que en algún momento no tuvieras a alguien contagiado, que tus compañeros, que un amigo, un familiar, hacía que de ciertas maneras las emociones afectaran en la productividad cuando era un momento en el que teníamos que ser más productivos aún, para que las empresas no tuvieran ese riesgo de quiebra. Hay que ser conscientes, muchas empresas no pudieron sobrevivir a este tema de pandemia por diferentes motivos, quizás porque no tenían la solvencia financiera o económica suficiente, porque muchas medidas del Estado no se tomaron a tiempo para poder enviar un salvavidas a diferentes organizaciones y también que por rubros unos estuvieron más afectados que otros. Entonces, retomando ese componente humano, muchas organizaciones, Marita, no todos, y nosotros lo vivimos, yo en Guatemala estoy en una gremial de alimentos y bebidas. Entonces, al ser una industria prioritaria, nosotros no pudimos parar. Nosotros tuvimos que seguir activos y era un reto constante primero porque teníamos que adaptarnos a las normativas o a las decisiones gubernamentales que todos los días cambiaban. Que nos modificaran un horario para el transporte de alimentos era afectar toda la cadena de valor. Que nos cerraran los restaurantes de los hoteles, de los lugares turísticos. Somos una industria que uno de sus principales clientes son los restaurantes, los hoteles, la industria del turismo, que fue de las más afectadas. Que los supermercados los cerraran o limitaran el aforo también nos hacía que la cadena de distribución y sumado a esta situación, tener a colaboradores que tenían que rotarse, que se les cambiaron los horarios de trabajo, que pasaron a un escenario virtual en muchos casos donde muchos trabajadores no estaban preparados con las habilidades tecnológicas. Entonces fue una reacción muy rápida. A nivel de emociones, lo que algunas organizaciones hicieron fue empezar a analizar en qué estado estaban las emociones de sus empleados a través de procesos de talleres de escucha activa, sesiones virtuales donde podían escuchar a los empleados y atender sus urgencias más inmediatas. Y lo que veíamos en algunas auditorías que hicimos era que el principal temor adicional al miedo por la salud era perder el trabajo. Entonces, luchar contra esa incertidumbre, porque tampoco como industria podías garantizar que ibas a proteger todos los empleos, era una labor titánica. Pero pienso que desde esa parte de las emociones nos llevó también a que muchos líderes de las empresas que a veces eran apáticos a tener una comunicación tan fluida con sus colaboradores, modificaran toda su estructura de comunicación. Porque en todo este escenario, para luchar contra la incertidumbre, contra el miedo, contra el ruido, contra el temor, la gente lo que quería escuchar era la voz de su principal líder diciendo qué va a pasar, qué medidas van a tomar, cómo están tomando las decisiones, cómo va la empresa, qué rumbo vamos a tomar. Y repito, no todas las empresas estaban preparadas, primero no tenían quizás la estructura o la gestión de comunicaciones y en muchos casos también había resistencia a la parte directiva de ser tan abiertos en la comunicación. Y yo pienso que eso ha sido uno de los cambios fundamentales, el hacer comprender a los directivos que para mitigar el ruido, la incertidumbre, teníamos que abrirnos y decir la situación tal y como estaba. Miren, nuestra producción se ha afectado en esto,
nuestras cifras están en eso, probablemente tengamos que despedir. Y eso sí que ha sido un proceso complejo. Y para evitar herir más a las personas que en sus emociones estaban tan afectadas, había que trabajar en equipo, era lo ideal, con el equipo de recursos humanos, con las trabajadoras sociales, con las psicólogas, para poder trasladar la información de manera que la gente se sintiera acompañada. Entonces, ese manejo de emociones, el manejo del negocio, la reconfiguración de la comunicación, el ser abiertos con nuestros empleados, con nuestros proveedores, con nuestros distribuidores, adaptarnos a ese entorno tan cambiante del gobierno y de las políticas en sí de las organizaciones, nos llevó a que también como profesionales mostremos de qué estamos hechos, cómo podemos reinventarnos frente a una de las crisis más difíciles a nivel mundial. Y sumado que todo este reto, que una serie de factores que confluyen, que en otra época hubieran sido, en otro contexto, una situación o una crisis por momentos diferentes en el tiempo, pero ahora confluyó todo, ¿no? Pero a eso sumándole que había muchas personas haciendo teletrabajo, ¿no? O sea, qué difícil ser empático. ¿Cómo han manejado ese aspecto? Porque es diferente tenerlos reunidos de manera presencial y tratar de ser empáticos y motivar, pero llegar a través de una pantalla, ¿cómo lo han manejado, Carito? Bueno, nosotros ha sido específicamente en nuestra industria, así de alimentos y bebidas, ha sido progresivo y gradual. ¿Qué hizo la industria para seguir activa? Aquellos cargos que sí son indispensables en la presencialidad se mantuvieron. Por ejemplo, las plantas de producción, sin duda alguna, tuvieron que mantenerse activas, pero con horarios escalonados, es decir, que tratábamos de minimizar la cantidad de empleados que estaban en un mismo espacio e inmediatamente ir adaptando esos espacios con mayor ventilación, con medidas de bioseguridad, con protocolos. Entonces nosotros tuvimos que ir reaccionando en la medida en que la situación iba avanzando. Algunas empresas, por ejemplo, tuvieron que cerrar, y ese tiempo en el que tuvieron que cerrar o suspender actividades les dio cierto margen de preparación o de reacción para ir ambientando su infraestructura, para ir dotándose de la tecnología necesaria. En nuestro caso, como te repetía Marita, nos tocó en el camino ir tomando las medidas porque no podíamos parar, porque podríamos generar desabastecimiento y eso sí podría ser algo crítico. Este fenómeno igual sucedió, por ejemplo, con la industria farmacéutica, que no podía parar. Entonces nosotros teníamos que ir adaptándonos inmediatamente mientras las situaciones iban pasando. Eso a nivel de infraestructura, de rotar equipos, de cambiar horarios, de llevar a las personas administrativas y evaluar, que fue también muy rápido, de, bueno, ¿quiénes pueden hacer su trabajo en casa? Entonces, traslademos a casa a las personas que tienen una labor administrativa y que de ellos no depende la producción o la cadena de abastecimiento. Entonces, ese fue como el criterio. Y yo pienso que a todos nos tocó adaptarnos en la marcha. Para algunas personas ha sido más sencillo, como tú lo mencionabas, a nivel generacional, quienes están más familiarizados con las plataformas tecnológicas. Te digo que muchos de ellos incluso les ha favorecido, porque hoy en día que hemos pasado ya más de un año de pandemia, yo escucho a muchos colaboradores, específicamente los millennials, que dicen, yo me siento cómodo trabajando en casa. Me gusta, administro mi tiempo, pero para las personas mayores de 40, 50 años ha sido un desafío muy fuerte. Y yo también me incluyo en ese tema porque me gusta mucho el contacto con las personas y trasladarme a la casa para desarrollar el 100% de mis actividades. Bueno, si estoy en casa, tengo una bebé, puedo verla, pero sin duda alguna el tener tu tiempo y tu espacio para parar a veces cuesta, porque como estás en casa con la laptop no paras. Entonces, todo eso nos ha llevado a cambios muy rápidos. Yo pienso que de las industrias que más ha reaccionado en esta pandemia justamente ha sido la tecnología, que nos ha facilitado estas plataformas que hoy nos permiten este intercambio. Sin duda alguna, yo digo, no es igual que el presencial, pero nos ha permitido
seguir operativos a pesar que no todos podemos seguir funcionando presencialmente. Entonces pienso que la tecnología, la evolución que hemos tenido a nivel de Big Data, de inteligencia artificial, el desarrollo de nuevas aplicaciones nos facilitó ese camino. ¿Que debemos seguir construyendo? Sí, porque falta la interacción. Y para, de cierta manera, encontrar un balance entre esa falta de presencialidad, Marita, yo pienso que ahí es donde tuvimos que incrementar la cantidad de veces que nos comunicábamos, la forma en la que nos comunicábamos y encontrar en estas plataformas también no solo el camino de ser proactivos o productivos, sino también dar sesiones a empleados de coaching, de acompañamiento psicológico. Sé de grandes organizaciones que finalizaban la jornada o al inicio, antes de comenzar la jornada laboral, hacían talleres de sensibilización, coaching, acompañamiento a sus colaboradores para que pudieran asimilar un poco más, de manera más rápida, este cambio tan fuerte a nivel laboral. Y qué interesante todo lo que nos vas comentando, pero me viene a la mente algo y un poco en base a la experiencia del otro lado, ¿no? Ya no de la dirección, sino de público, ¿no? Qué difícil es poder lograr un equilibrio cuando gestionamos, no sé si te ha pasado, porque teníamos esta necesidad de comunicar mucho para no sentirnos tan alejados, pero qué difícil establecer el límite en ocasiones para las organizaciones y no ser invasivos, ¿no? O sea, desde el planeamiento, ¿cómo darnos? Que pienso que para todos ha sido así, no sé si es que te ha pasado, hasta dónde vamos a comunicar para no invadir el hogar en el que hemos ingresado, ¿no? No sé si es que te ha pasado o has sentido esa ansiedad en algún momento. Pues Marita, te soy sincera que en nuestra industria usualmente, yo no sé si es un común denominador del perfil de los directivos, pero ellos son muy apáticos en ser tan de mantener una comunicación o una interacción tan constante. Entonces, en mi caso, la lucha fue hacerles entender que tenían que empezar a comunicar más allá de la frialdad de un correo, que en muchos casos es una herramienta, o de enviar un boletín, sino decir, mire, necesitamos que usted ponga su rostro y le dé un mensaje de tranquilidad a los colaboradores. Y muchos directivos decían, pero yo no quiero que lo haga el gerente de comunicaciones o que lo haga la gerente de recursos humanos. Y muchos empleados decían, no, yo quiero escucharlo porque me va a dar tranquilidad que el presidente de la empresa o el director de la empresa me diga qué está pasando y cómo nosotros vamos a salir adelante de esta situación. Entonces, para mí fue un ejercicio inverso, quizás te digo, Marita, por el tipo de industria. Hay sectores, por ejemplo, que son un poco más abiertos, tienen una comunicación más constante y seguramente vivieron ese momento de definir en qué momento comunicamos, qué comunicamos sin ser invasivos o sin dar información de más que también haga repensar al empleado, ¿por qué me están hablando tanto? O porque también hasta eso, Marita, puede generar dudas, porque todavía aún estamos en un ambiente de incertidumbre tal que si tú ves que algo se sale del escenario normal, inmediatamente es una alerta. Uy, pero me están hablando demasiado y ¿por qué me están metiendo a recursos humanos y entonces nos van a despedir o nos van a bajar los salarios? Que en muchas organizaciones pasó. Algunos despidieron masivamente, otros bajaron los salarios y eso para la gente ha sido un golpe muy fuerte. Y en la manera de decirles, de comunicarlos, tuvimos que trabajar integradamente con el área de recursos humanos porque desde comunicaciones teníamos que aportar también en cómo trasladar un mensaje tan difícil como despedir a alguien simplemente porque la empresa no podíamos o bajar sus condiciones, cambiar sus condiciones laborales o suspenderlos. Entonces ha sido un proceso de manejo de emociones en los que hemos estado con muchísimos altibajos y como te decía, en mi caso, nosotros más bien tuvimos que convencer a los directivos de ponerle un rostro a los mensajes, de decir, mire, quizás no lo hagamos tan frecuente, evaluemos cada cuánto tenemos información, por un lado positiva que darles a los empleados, porque también había tanta saturación de información negativa y ese ejercicio sí lo hicimos, Marita.
a nivel de comunicaciones, había tanta información negativa que ya estábamos saturados, cargados de negatividad. Entonces era importante decir, bueno, desde la organización, ¿qué noticia positiva le podemos dar a la gente para tratar de paliar todo ese enfoque negativo? Contémosle que tenemos sobrevivientes de COVID, contemos historias, mostremos a las familias cómo algunas familias están viviendo la reconfiguración del trabajo virtual, teniendo a papás y a mamás más cerca que muchas veces solo estaban en un avión y ahora tienen la posibilidad de tenerlos en casa. Contemos cómo antes la organización que no había entendido la evolución tecnológica hoy se adapta y está abriendo nuevos mercados, porque no todo ha sido negativo, Marita. Entonces, yo pienso que nos tocó evaluar eso. Sí, hay momentos difíciles, pero ¿qué podemos rescatar de eso? ¿Qué podemos contar de historias valiosas que animen a la gente a seguir adelante? Visibilicemos a la persona que sale y transporta los alimentos. Contemos cuál es la nueva experiencia en los supermercados. Vayamos a una planta y digamos cómo están trabajando a marcha forzada para que la gente en sus casas tenga la comida. Entonces, a mí esa parte me emociona porque fue mostrar realmente que estábamos comprometidos a no parar, a recuperarnos. Y la otra parte, y muy breve, Marita, que a veces me extiendo mucho No, con eso, sigue, sigue. algo que nosotros encontramos también es que, y lo hicieron muchos países, Marita, de hecho seguí el caso de Perú, en España, en muchos países, encontramos que para reactivar la economía era importante incentivar el consumo de productos locales, hechos en nuestro país. Y nosotros, por ejemplo, como industria empezamos a ver cómo en España estaban haciendo campañas muy fuertes para que la gente prefiriera al momento de comprar productos hechos en su país. Primero porque había una cadena de desabastecimiento de productos importados y por otro lado porque necesitábamos proteger los empleos que generaban esas industrias locales. Entonces empezamos a ver campañas en España, en Estados Unidos, en Perú, que vi que decían compra local, ayudemos a reactivar la economía y nosotros dijimos, bueno, tenemos también que promover el consumo de nuestros productos locales y con los mensajes de cuidas los empleos, cuidas la salud de las personas que están trabajando para ti. Entonces, eso también nos hizo manejar una comunicación muy emocional, muy de vamos a salir adelante, pero hagamos, apoyémonos juntos a salir adelante y compremos local. Entonces, eso también fue algo que sumado a los buenos corazones también, Marita, de las industrias, cuántas empresas donaron alimentos, donaron productos, donaron equipos médicos. ¿Cuántas industrias cambiaron su foco de negocio y en vez de fabricar alcohol, empezaron, bebidas alcohólicas, empezaron a fabricar y a donar alcoholes en gel? Entonces vemos también en un ambiente difícil cómo esa condición humana de ayudar, de tratemos de salir adelante, se ha visto tan marcada en la pandemia y pienso que es rescatable también todos estos aspectos que adicional a la crisis nos han mostrado esa condición humana de adaptarnos, de cambiar y de seguir adelante. Y en ese sentido, Carito, todo lo que nos comentas, pues es un indicador, es muestra del rol nuevamente del comunicador y del relacionista público en la organización, porque es quien se va a encargar justamente de dar a conocer todo esto y no solamente de darlo a conocer, porque existe, pero es quien tiene que encontrar las historias, que tiene que encontrar, determinar, identificar lo que se tiene que comunicar y darle ese rostro humano, ¿no? A las organizaciones, guardando siempre, y allí se nos hace más difícil, como tú dices, porque tiene que ser todo coherente, ¿no? Ver que lo que se comunique sea coherente realmente con lo que se está haciendo, porque a veces viene la ola de buena voluntad y de ganas de hacer las cosas, y por allí algunas organizaciones empiezan a decir, ofrecer, y en realidad no están en condiciones de dar, y es allí cuando todo se viene abajo, no solamente el prestigio de la organización, sino también la reputación, ¿no? Y la imagen de quien está gerenciando o está dirigiendo la comunicación, porque no va a la par o porque justamente eso, en eso que tú has luchado tanto, ¿no? Y que felizmente lo has podido lograr,
no podemos, ¿no? Alcanzar ese objetivo de hacer que desde la alta dirección, ¿no? Comprendan la trascendencia de la comunicación y que no es solo el mensaje, ¿no? Exactamente. Y tú lo has dicho, pasaba, por ejemplo, en algunas empresas que si no teníamos cubiertos, por ejemplo, las garantías de nuestros empleados, íbamos a donar, eso también podría ser un mensaje ambiguo, porque los mismos colaboradores podrían decir, bueno, mi empresa ni siquiera me está apoyando a mí, y si está saliendo a donar solo con un propósito de ser visible mediáticamente o de hacer noticia, entonces esos oportunismos en las empresas cuestan muy caro. Y hay que ser muy cautos en eso, porque sé que muchas organizaciones también lo vieron como una oportunidad y algunas cayeron en ese error y sin duda alguna eso tiene un nivel de afectación muy fuerte, que era lo que tú decías, Marita, porque una vez se pierde la confianza, que es un atributo tan valioso para una organización y que hoy casi es lo que cimienta las bases de la reputación, pierdes la confianza en un momento y va a ser muy difícil recuperarla. Entonces, lo primero para este tema de pandemia fue garantizar la protección, el acompañamiento de los colaboradores e incluso de sus familias. ¿Cuántas compañías sé yo, por ejemplo, que se enfermaba alguien, un colaborador, averiguaban, mire, de su familia, quién más, les llegaban sus medicamentos a la casa? Sé de organizaciones que incluso les llevaban alimentos a las familias completas para apoyarlos. Entonces, te das cuenta que realmente yo entiendo desde un balance de perspectivas, según las posibilidades de cada organización, primero, proteger a nuestros colaboradores, también a nuestros proveedores. ¿Cuántos proveedores de diferentes industrias se quedaron sin trabajo, sin recursos, sin protección? Entonces, yo pienso que esas acciones de solidaridad primero deben enmarcarse en ese grupo primario de la organización, desde sus colaboradores, sus principales grupos de interés, y si podemos ir más allá, extender ese apoyo realmente pues a otros públicos que también lo requieran. Pero esa congruencia que tú decías es bien importante porque por quizás hacer más podemos afectar a la organización. Entonces, ese balance se encuentra cuando trabajamos en equipos multidisciplinarios, cuando conocemos la realidad de la empresa, el alcance y podemos determinar qué acción va a favorecer a la organización o qué acción simplemente va orientada a un tema de buena generosidad sin buscar nada a cambio. Y siempre tener presente eso, ¿no? El colaborador primero, porque no nos vaya a jugar todo esto en contra, ¿no? En este contexto tan complejo, Carito, eh, a partir de la pandemia, se han desarrollado nuevas competencias, ¿no? En este sentido, desde tu experiencia, ¿qué nuevas competencias has percibido o que se van desarrollando o que sientes la necesidad, ¿no? Estás viendo que existe la necesidad de que se sigan desarrollando y quiero sumar a esta pregunta una situación también que de repente nos puede ayudar a complementar, ¿no? En el contexto que, por ejemplo, ningún planeamiento estratégico, ningún plan de comunicación tenía como una amenaza una pandemia, ¿no? Así es. Pues mira, Marita, sobre las competencias, yo pienso también que podríamos hacer un ranking de las competencias que tenemos que fortalecer y desarrollar de cara a esta pandemia y pospandemia. Y yo diría que la primera, sin duda alguna, la parte de gestión humana, de coaching, de manejo de emociones. Y siempre quiero poner a la parte de las personas primero. Algunos dirán, no, lo tecnológico. No, primero son las personas. Las organizaciones están integradas por personas y tenemos que preocuparnos por ellos. Yo pienso que cada vez quedó más reflejado que el no estar bien emocionalmente, que esas crisis de ansiedad que nos pasó a todos en algún momento afectan sin duda alguna el entorno corporativo, los resultados de negocio. Entonces, esas habilidades blandas, esas competencias para ser
empáticos, mucho más tolerantes. Ese enfoque hacia las personas es algo que es muy importante seguir trabajando. Eso por un lado. El segundo punto para mí, sin duda alguna, la parte de habilidades y competencias tecnológicas. Estamos en un mundo en el que tenemos que convivir con la tecnología. Y yo lo digo también, Marita, porque en la industria en la que yo estoy trabajando, la media de edad de los grandes directivos de las empresas está entre 60 a 80 años. Y a ellos les ha costado muchísimo y te puedo decir que les sigue costando. Entonces, porque ellos están acostumbrados a otra forma de hacer negocios, a otra forma de interactuar y trasladarlos a la frialdad de este tipo de plataformas ha costado, pero no ha quedado otra que ir asimilando, que ir entendiendo y que irnos capacitando para el manejo adecuado de estas herramientas. Esto ya no es generacional. O estamos o no estamos, porque quienes no podemos reinventarnos a estos nuevos escenarios digitales, sin duda alguna son las industrias que más afectadas se han visto. Entonces, tenemos que adaptarnos, tenemos que comprender el uso al menos básico de estas herramientas de tecnología, la protección de la información hoy más que nunca. Muchas organizaciones tuvieron que migrar sus negocios o modelos tradicionales al e-commerce. ¿Y eso qué significa? Un montón de herramientas, de software, de tecnología, pero de protección de la información, de datos, de seguridad, que tenemos que robustecer. Entonces, como comunicadores y relacionistas públicos, tenemos que tener a la tecnología como una herramienta fundamental de nuestro trabajo. También diría que la tercera competencia es las habilidades en gestión o estrategias de negocio. ¿Por qué? Porque están directamente vinculadas, Marita. Nosotros no podíamos articular planes o acciones o reenfocar el plan de relaciones públicas desatendiendo la crisis económica y financiera que vivimos las organizaciones. Entonces tenemos que comprender esa parte, tenemos que entender cómo incorporar en la comunicación esos elementos que ayudan a la estrategia de negocio, que la apalancan, que la acompañan. Y por otra parte, yo diría que también, como cuarto punto, el entendimiento del contexto político, de las leyes, de las regulaciones, de las normativas. Esta situación mundial llevó a que las empresas tuvieran que adaptarse a nuevas dinámicas regulatorias en tiempo real. Entonces, si no comprendemos, yo no digo, cada profesional tiene su área de formación, pero tenemos que entender el contexto donde opera la empresa, al menos saber cuáles son las principales normativas que regulan a la industria. Y en este tema de pandemia, yo cuántas empresas conozco, Marita, que no conocían o no sabían, por ejemplo, los beneficios legales o fiscales que se otorgaron para salvar a muchas empresas o financiamiento, y como no lo sabían manejar, no tuvieron acompañamiento, desaparecieron. Entonces, en muchos casos por procesos de comunicación fallidos o porque no tenían las herramientas para poderse acoger a esos planes de salvavidas, de salvaguardia. Entonces, pienso que siempre hay que incorporar esos elementos que nos ayudan a ver la parte humana, la parte de comunicación, la parte de gestión de negocio desde las plataformas tecnológicas que, Marita, son nuestro presente y son nuestro futuro. Entonces, yo diría que eso finalizaría con la parte ética. Siempre nuestra labor debe estar enmarcada por esa ética. Y hoy más que nunca también tuvimos ese reto de ser éticos, de ser transparentes con la información, de decir la verdad de lo que estaba ocurriendo, de afrontar también muchos procesos que se tuvieron que reconfigurar. Entonces, siempre la ética, buscar ese bien común, saber que cualquier acción que tengamos que no sea desde la base de valores sólidos va a tener una reacción y unos resultados. Y tú lo mencionabas, Marita, ningún plan, por más procesos que hubiéramos cumplido, estaba preparado en una organización para reaccionar a una crisis global de esta magnitud. ¿Y qué tuvimos que hacer? Reconfigurar los planes, reestructurarlos y ver cuál es el camino que debemos seguir durante y post pandemia.
Qué importante, Carolina, el poder, la necesidad de conocer el contexto político, legal, y claro, aquí hacemos un paréntesis y de llamado a las entidades de los diversos gobiernos, independientemente del país en el que nos encontremos, ¿no? Porque tienen que fortalecer sus sistemas de comunicación, porque no puede suceder otra vez, porque de hecho también ha pasado acá en Perú, que por falta de información se den una serie de situaciones negativas, ¿no? Y en todos los sectores. Pero bueno, esa es nuestra realidad como relacionistas públicos, como comunicadores, y entonces de alguna forma tenemos que buscar el equilibrio. Y algo que mencionaste al principio, ¿no? Que contestabas esta pregunta, eh, tenemos que desarrollar habilidades blandas para poder ser más comunicativos, empáticos, pero muchos pensarían, pero los comunicadores lo tienen de manera natural, no hay que practicar, no hay que ejercitar en eso, no hay que capacitarse, porque bueno, yo soy locuaz, tengo el don de la palabra, ¿no? Me manejo bien, pero no todo es eso. Entonces yo te agradezco por eso que nos has hecho, nos has dicho, porque sí podemos tener muchas, creer que tenemos la habilidad, pero nunca dejamos de capacitarnos y de crecer, ¿no? Porque las situaciones son diferentes, ¿no? Carito, ya para terminar, me gustaría, a manera de resumen, quisiera tenerte horas de horas, pero sé que tienes una agenda ocupada y el tiempo es tirano, aunque felizmente en Café PR no es tan tirano. La tecnología pues nos ayuda, ¿no? Ha permitido estos Así es. espacios en los que podemos, sin presiones, sin estrés, hablar de las cosas que necesitan decirse, pero tú sí tienes que hacer mucho. Así es que para terminar me gustaría que un poco cierres con esas lecciones aprendidas, ¿no? Que nos dejó esta crisis. Bueno, yo pienso que, Marita, solo quiero retomar dos cositas muy importantes que decías hace un momento. Lo primero, cuando hablabas de que sí, como comunicadores tenemos esa formación o esa base en habilidades blandas, en persuadir, en ser empáticos, pero yo pienso que nunca antes nos habíamos visto en un reto tan inmenso de manejar tantas emociones, de ansiedad, de miedo, de resistencia de manera simultánea. Y siento que definitivamente sí debemos seguir trabajando constantemente en esa línea. Y la otra parte, cuando hablabas de cómo las instituciones muchas veces en la parte de gobierno no supieron trasladar la información correcta a tiempo o con los mensajes adecuados, sí que tenemos un reto muy fuerte allí porque se ha tenido un impacto muy fuerte a nivel social, a nivel económico. Hoy lo seguimos viendo con el proceso de vacunación, por ejemplo, donde países no han sabido trasladar los mensajes de las ventajas y de la importancia de vacunarnos. Esto solo como un ejemplo. Entonces, no solo son las organizaciones, las empresas desde el sector privado, son el gobierno, las instituciones de gobierno que han tenido un rol tan importante para volver a la tranquilidad. La comunicación tiene que ser algo vital, algo muy importante. De nada sirven las grandes políticas y planes de recuperación si no las sabemos trasladar a la gente. Entonces es bien importante que podamos seguir trabajando y desde nuestro rol como profesionales aportando para que independiente de la institución donde trabajemos, procuremos que la comunicación sea un agente de cambio, un agente de transformación constante y de generación de vínculos, no perder ese foco base de nuestra profesión. Ahora, cuando tú me hablabas de esas grandes lecciones, Marita, si yo pudiera resumir, yo pensaría que hay ciertos elementos que nos han permitido reinventarnos y seguir adelante a pesar de esta situación. Primero, hemos evidenciado cómo somos capaces de responder y actuar ante una crisis sin precedentes. Hemos aplicado planes de acción, hemos cambiado, hemos adaptado a protocolos, hemos modificado los ambientes de trabajo, hemos hecho toda una transformación para poder seguir activos y
proteger a la mayor cantidad de empleos, de personas, de industrias para seguir operativos y funcionales. Entonces, hemos podido responder ante una crisis de escalada global y aún tenemos muchas lecciones por aprender, mucho que mejorar, pero hemos podido seguir adelante y eso pienso que es algo que nos lleva a esa condición humana que nos permite esa adaptación a cualquier entorno o ambiente, por más difícil o hostil que sea. Lo segundo diría que siempre hay que proteger al personal, potenciar sus capacidades. Hemos visto que tras esta pandemia hemos identificado que nos hacía falta más capacidades, más formación, más competencias en ciertas áreas que les mencionaba hace un rato con Marita, como la parte tecnológica, la parte de gestión humana, la parte normativa, gubernamental. Entonces ya sabemos que cada vez podemos ir entrenándonos y adoptando más habilidades para que podamos hacer mejor nuestra gestión. Debemos desde cualquier organización estar preparados para transformarnos y tener elementos que permitan blindar la operación de cualquier situación de riesgo o peligro, protegerla, teniendo unas bases muy sólidas, no solo a nivel financiero, de talento humano, sino de reputación, de confianza con sus públicos de interés. También es importante seguir fortaleciendo la resiliencia. Son habilidades que tenemos que trabajar y evidenciar cada vez más cómo podemos salir avantes ante cualquier entorno difícil. La parte financiera, cuidar mucho las finanzas de las organizaciones, ser muy eficientes en el manejo de presupuestos, de costos para priorizar a las personas antes que cualquier otra situación. Comunicar desde la colaboración, comunicar desde el entendimiento, comunicar desde la interacción, desde la confianza, desde las emociones. Todas las instituciones debemos ser abiertos en la comunicación, empáticos en la comunicación y que se base en la transparencia, en la información oportuna, definir los canales idóneos para cada institución, los mensajes, las historias, las narrativas, eso es bien importante. Y cerraría con tener esa capacidad de reenfocar la estrategia, que era lo que tú decías, Marita, tener esa posibilidad de reestructurar o de replantear una estrategia ante cualquier situación que no teníamos prevista. Reaccionar rápido, pero eficientemente, estratégicamente, porque no solo respondamos rápido, sino realmente respondamos evaluando las implicancias humanas, financieras, técnicas, sociales de cualquier decisión que podamos adoptar. Carolina, realmente es un privilegio y un deleite escucharte porque además, como decía nuestra presentadora en un congreso que tuvimos hace poco, el día sábado, y que generosamente también estuviste allí, porque yo tengo que resaltar eso en tu persona, que siempre estás allí para apoyar, amas la profesión y nos acompañas, compartes. De verdad, yo te estoy infinitamente agradecida porque en el contexto que estamos viviendo hay muchas personas, muchos profesionales que se han quedado sin trabajo y lo cierto es que para poder reinsertarse laboralmente necesitan capacitarse y justamente aprender y acceder a esta información que tú estás compartiendo porque de repente no tienen para pagar un curso, un diplomado, un curso de especialización, pero por lo menos van a saber cuál es la hoja de ruta que tienen que seguir para ver qué perfil necesitan para reinsertarse laboralmente, porque no solamente es hacer por la profesión, sino como yo creo que es algo que las dos compartimos, saber que tenemos una misión en la vida y que el mundo está formado por seres humanos y las organizaciones también, y dar, ¿no? Contribuir realmente, y en ese sentido lo dices con lo que compartes, lo vives de tal forma, con tanta emoción, con tanto entusiasmo, que realmente se nota que es una preocupación sincera, y por eso también te agradezco, porque no solamente nos motivas a quienes estamos a tu alrededor, yo tengo que decirlo, Carolina, tiene unas palabras muy lindas cada vez que se dirige a alguien, porque transmite justamente esa transparencia,
que todos debemos tener, no solamente los relacionistas públicos. Así es que, Carolina, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Siempre es un placer y sumamente enriquecedor escucharte y de ver de tu experiencia que con tanta generosidad, repito, compartes. Y ojalá pronto llegue el día que nos podamos tomar un café presencial, un café PR presencial. Gracias, Carolina, por haber No, estado. a ti, Marita, por la invitación, encantada. También qué bonito este espacio que tienes, porque sé que está llegando a muchas personas de diferentes latitudes y están escuchando de la mano de una persona que no solo por su profesión, sino por sus valores es un ejemplo a seguir. Así que gracias por el honor de compartir este espacio contigo y espero sigan tomándose muchos café PR contigo en este lugar tan bonito y en esta plataforma que nos permite hoy estar unidos. Gracias nuevamente a ti, Carolina. Bueno, ¿cuántos retos y cuántos cambios nos ha traído la pandemia a nivel personal y, por supuesto, a las empresas y a las instituciones? Es importante que todos sepan que desde las relaciones públicas se puede hacer mucho para contribuir a la efectividad de la gestión de las organizaciones y a la transformación de la sociedad, como lo comentaba Carolina hace algunos minutos, reduciendo la incertidumbre, humanizando las organizaciones y convirtiéndolas en agentes de cambio a las relaciones públicas y, por supuesto, a la comunicación. Y hemos llegado al final de este espacio. Los invito a que no dejen de seguirnos y vernos el próximo jueves, el último jueves del mes interamericano de las relaciones públicas, que también estaremos con una gran invitada. Y si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar nuestra plataforma www.solorsanocapacitación.com o la fanpage de Marita Solórzano Castro. Como siempre, nuevamente un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café PR, y a ustedes que nos siguen jueves a jueves y que nos motivan a continuar con este espacio que preparamos cada semana con mucho cariño para todos. Les deseo miles de bendiciones, mucha salud, cuídense y nos vemos el próximo jueves, si Dios así lo permite.